Buenos días, Dios les bendiga en el nombre de Jesús de Nazaret. Sean bienvenidos a esta cápsula de poder y de fe donde Dios trae palabra de vida y de aliento. El día de hoy será a través del tema No eres casualidad. La palabra de Dios que vamos a leer está en Jeremías capítulo 1, verso 5. Dice aquí en el nombre de Jesús la santa palabra. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Amén. Bendito sea el Señor. Creo que la mayoría de personas conoce este texto que habla del llamamiento de Jeremías. Y quiero hablarle en esta mañana a alguien allí que se cree menos, alguien que tiene la autoestima por el suelo y que cree que nació sin un propósito en esta tierra, que simplemente está existiendo en esta tierra, más no piensa que tiene un propósito en Dios, no entiende su diseño. Precisamente por no entender su diseño es que no cree que tenga un propósito en esta tierra. Y Dios en esta mañana le dice a través de esta palabra, no eres una casualidad, no naciste de casualidad en esta tierra. Bendito sea el Señor. La palabra de Dios dice aquí claramente que Dios te escogió desde antes de que te formases en el vientre de tu madre. Y usted dirá, bueno, pastor, pero eso es a Jeremías que se lo dice. Bueno, si analizamos la palabra de Dios, mis amados hermanos, y analizamos la biología y sabemos nosotros que a la hora de la fecundación de un óvulo salen más de 800 millones de espermatozoides, y de entre esos 800 millones de espermatozoides que fecundaron un solo óvulo, ahí te escogió Dios a ti. De 800 millones Dios te escogió a ti y tú fecundaste ese óvulo y hoy eres la persona que nació de ese vientre materno. Ciertamente Dios tiene un propósito contigo, no eres una casualidad, no eres un abortivo, no eres un error de tus padres, no, tú tienes un propósito. Dios te formó con un propósito, Dios te diseñó con un propósito y su propósito está en su santa palabra para ti. Recordemos que Moisés nació con una sentencia de muerte y a los 3 meses fue dejado en el Nilo para que la suerte le acompañara, ¿verdad? Y el Dios de Israel fue quien le salvó a través de la hija del faraón en aquel momento. Asimismo también vemos nosotros que los hombres de Dios como Noé también fue escogido en un tiempo donde la maldad copaba el mundo y Dios lo escogió porque ese estaba diseñado desde antes de su nacimiento. De igual forma, Jacob fue escogido desde el vientre de su madre por encima de Esaú, que era el primogénito. Y vemos así sucesivamente tantas personas como Isaías, el profeta, que era simple y llanamente un hombre de labios inmundos. Así vemos también a otros profetas que eran hombres que cuidaban bueyes como Eliseo y fueron grandes hombres de Dios. Vemos a un Juan el Bautista, gran profeta del Señor, que estaba en el desierto vistiendo, ¿verdad?, pieles de camello y comiendo saltamontes con miel. Entonces, muchas veces vemos nuestro principio pequeño, vemos que no tenemos un futuro, vemos que no hay una esperanza que se vislumbre al final del camino, ¿verdad? Sin embargo, Dios te dice, no eres una casualidad, tengo un propósito contigo. Te escogí desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que te formases en el vientre de tu madre, te escogí, te santifiqué y te he traído a esta tierra para que sea un propagador de la palabra, para que seas un hijo del Dios Altísimo, porque recordemos nosotros que la palabra de Dios dice claramente que a los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, y esto es con la persona de Jesús. Entonces Dios te formó con un propósito. Lo que pasa es que a veces estamos fuera del diseño y Dios te invita en esta mañana a entrar en su diseño a través de la persona de Jesús. Cuando la aceptas como Señor y Salvador, entras en ese diseño y empiezas a ver y a vislumbrar esa luz al final del túnel oscuro en el cual estás caminando. Así que quiero dejarte en esta palabra en tu corazón, esperando que Dios la utilice para levantar tu espíritu en esta hora y hacerte entender que tú tienes un diseño y que no eres una casualidad. Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén.